La aprobación del primer Estatuto de Autonomía en agosto de 1982 y la constitución del Parlamento Provisional de Canarias pocos meses después supuso el inicio de un nuevo camino que estaría lleno de retos y objetivos por alcanzar y de importantes avances para el archipiélago, un antes y un después para la sociedad canaria. Un camino de autogobierno desde el trabajo responsable y la altura de miras de aquellas personas que emprendieron ese nuevo proyecto, un proyecto renovado y fundamental para Canarias, 4 décadas que han transformado la vida social, política, económica y cultural de las islas. El Parlamento de Canarias es el órgano electivo que ejerce el poder legislativo, aprueba los presupuestos de Canarias e impulsa y controla la acción de gobierno canario. Representa asimismo a los ciudadanos de Canarias. Aquí en el Parlamento de Canarias está representada la soberanía popular, es decir, quienes los ciudadanos han querido que estemos aquí, representando sus intereses y tomando las decisiones. Yo sé que en muchas ocasiones, cuando miran para Madrid las noticias del día a día, toda esta gresca política lo que le genera a la ciudadanía es desafecto, ¿no?, hacia las personas que estamos aquí. Pero créanme que todos, y tengo diferencias notables con muchos de ellos, todos aquí están con su mejor voluntad intentando que las decisiones que se tomen beneficien a los ciudadanos. Y hoy, por ejemplo, tal día como hoy, que aprobamos los presupuestos generales de la comunidad autónoma, la ley de presupuestos, pues con matices, con discusiones, al final todos son capaces, y ese es un ejemplo que me gustaría que de Canarias se pudiese exportar a otros sitios, somos capaces de hablar, de entendernos, de discrepar, pero luego de alcanzar acuerdos, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría destacar, ¿no? En la medida que se ataca al Poder Legislativo, en este caso al Parlamento de Canarias, se está tocando a la legitimidad de la población de elegir a quienes los representen. Y eso siempre es peligroso. El Parlamento es elegido a través de un sistema electoral proporcional y mixto. Los ciudadanos canarios tienen la oportunidad de votar por los candidatos de sus respectivas islas y también por una lista regional. Este sistema garantiza la representatividad de todos los territorios de Canarias y permite que cada partido político tenga una representación acorde a los votos obtenidos. El proceso de elección del Parlamento canario es un reflejo de la voluntad popular y asegura una representación política equitativa y plural. Por su parte, la presidencia del Parlamento de Canarias es el máximo órgano de relación institucional con el resto de los órganos políticos autonómicos y estatales, ocupando el segundo lugar en el protocolo autonómico, después del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ostenta la representación de la Cámara y es quien comunica al Rey y al Gobierno de la Nación la elección por el Pleno de la Cámara del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dirige y coordina la acción de la Mesa en materia de gobierno y régimen interior y asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates y vela porque se cumpla el reglamento. Bueno, yo creo que es verdad que el Parlamento quizás es el más desconocido, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a hacer como un poco cultura en este sentido, en el que, bueno, como bien saben, hay división de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El ejecutivo es el gobierno, cuyo presidente actual se llama Fernando Clavijo. Después está el judicial, que evidentemente el gobierno lo tiene el presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y el legislativo, que es el Parlamento de Canarias. Hoy mismo yo creo que estamos aprobando una de las leyes más importantes del ejercicio económico del año, que es el proyecto de ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria. Como saben bien los ciudadanos, el proyecto de presupuesto lo hace el gobierno canario, pero le corresponde al Parlamento de Canarias, o sea, al legislativo, que no al ejecutivo, la aprobación de este Parlamento. A este presupuesto le han presentado 2 enmiendas completas, 2 enmiendas a la totalidad, que fue debatida hace 20 días, y ahora fueron rechazadas, evidentemente, y ahora lo que estamos es tramitando pues las enmiendas parciales, no solamente al articulado, sino también a las secciones financieras pues del presupuesto, con lo cual yo creo que hoy finalizaremos con toda la votación y con la votación de la totalidad del presupuesto para el ejercicio 2024. Las funciones del Parlamento de Canarias son elegir una mesa formada por un presidente, 2 vicepresidentes y 2 secretarios, fijar su propio presupuesto, dictar su reglamento, ejercer la potestad legislativa de la comunidad autónoma, aprobar los presupuestos de la misma, controlar políticamente la elección del gobierno canario, designar a los senadores representantes de la comunidad autónoma, solicitar del gobierno del Estado la adopción y presentación de proyectos de ley y presentar directamente proposiciones de ley ante las Cortes Generales, interponer también recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y en los términos previstos en la Constitución.
Pues lo primero es que estamos en la casa de todos los canarios y canarias, que es el Parlamento de las 8 islas que componen esta gran comunidad autónoma. Y aquí no solamente se aprueban las leyes que van a regular las actividades, los problemas, las situaciones que se den en esta gran familia de más de 2 millones de canarios, sino que también controlamos al gobierno en la gestión de los recursos públicos y traemos también pues iniciativas de interés, en este caso para la isla de Lanzarote y para La Graciosa, y el resto de diputados, como es lógico, también para el resto de islas que conforman este archipiélago. Así que es una cámara de representación del conjunto de la ciudadanía de Canarias, donde los 70 diputados pues hacemos fundamentalmente 3 cosas: controlar al gobierno, que gestione bien los recursos de todos los canarios; 2, legislar, es decir, aprobar leyes; y hoy precisamente pues aprobar la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Casa del Pueblo, ¿no? La Cámara Legislativa donde se llevan a cabo todos aquellos trámites legislativos que afectan en el día a día a los canarios y a las canarias. Aquí, por así decirlo, se elaboran las normas que tienen que regir el buen comportamiento, los derechos y obligaciones que tenemos los canarios y las canarias. Por ejemplo, se elaboran los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, que es el reparto de los fondos económicos para que todas las instituciones locales o en este caso insulares puedan llevar a cabo su actividad con normal funcionamiento. Pero es que también, por ejemplo, se llevan a cabo decretos leyes, en este caso energéticos, por ejemplo, que regulan la actividad energética de las islas. Hemos tenido cero energéticos en diversas islas, por lo tanto aquí se regula en cierta materia. También a través de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma, en este caso transferida por los estatutos de autonomía, pues legislamos en aquellas competencias en las que tengamos nosotros toda la autoridad. Por ejemplo, ahora estamos luchando para que el traspaso de costas sea efectivo y que en las costas de Canarias las normas sean reguladas por los canarios y por las canarias y no por alguien que está en un ministerio en Madrid. Por lo tanto, aquí se regula y se mantiene el funcionamiento correcto de la Comunidad Autónoma en cuanto a normas, por así decirlo a grosso modo. Bueno, es que yo no entiendo la política sin que exista el Parlamento de Canarias. Eso es más propio de otros regímenes totalitarios dictatoriales. Creo que cada comunidad autónoma, o en el caso como es en el de Canarias, que es una nación, porque así lo dice el Estatuto de Autonomía, que tenemos la nacionalidad canaria, tiene que tener una Cámara Legislativa que regule el comportamiento de los ciudadanos, para lo bueno y para lo malo, derechos y obligaciones, como dictamina cualquier Estado democrático. Y entiendo que el Parlamento de Canarias es donde emana toda la soberanía del pueblo de Canarias. Bueno, pues el Parlamento de Canarias como órgano legislativo pues tiene una función fundamental, que es velar para que, primero, emanar leyes que en este caso ayuden al bienestar de la población, y luego hacer un control al gobierno precisamente para que se cumpla esa exigencia que emana de la voluntad popular. Así que el Parlamento juega un papel fundamental, lo juega todas las administraciones públicas, lógicamente, pero el Parlamento sin duda juega un papel clave en ese sentido. Y esa es la estrategia que hemos diseña el Parlamento, y lo hemos planteado también el Grupo Parlamentario Socialista, es plantear cuantas propuestas entendamos que son importantes, beneficiosas para la mayoría, sin caer en la tentación de estar trabajando como lobbies para que se beneficie una parte en detrimento de otra. Yo creo que esa no es la función, y en la medida en que el Parlamento cumpla con esa, este grupo seguirá siempre trabajando y apostando porque esa sea la máxima y sea el objetivo a cumplir. Bueno, yo siempre lo dije en campaña electoral, ¿no? que había que acercar el Parlamento a los ciudadanos, porque es como algo muy alejado, ¿no? de la ciudadanía, no se sigue la actividad parlamentaria, y es aquí donde se construye el país canario. O sea, es aquí donde se hacen las leyes canarias, donde se crea la normativa que legisla en Canarias y donde se crea el mejor bienestar para las islas de Canarias y donde está la representatividad de las 8 islas, ¿no? Entonces yo creo que es importante darle sobre todo cercanía. Es verdad que cuando uno llega a diputado o diputada y entra ahí dentro parece que se transforma, ¿no? y parece un ser superior, pero somos gente normal, ¿no? Y es lo que yo muchas veces en mis intervenciones, lo que me llama la atención, o lo que le llama la atención a la gente que me suele escribir por redes sociales o por WhatsApp o por lo que sea, ¿no? Es que como que hablo normal ahí dentro. Bueno, la primera vez que dije la palabra chinijo, me vino un diputado, que no voy a decir el nombre, de Coalición Canaria, y me dice, nunca había yo pensado que se podía decir chinijo en el Parlamento. Y yo, ¿por qué no? Si es nuestra forma de hablar y es nuestra forma de decir chinijo, ¿por qué no podemos hablar ahí dentro con respeto, ¿no? Y con orden, lo mismo que hablamos pues, en un teleclub allí, imagínate, en Tao, o en unas fiestas en Lanzarote, o en casa de tu familia, o en el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esa cercanía hace falta en el Parlamento para que la gente también muestre interés de la actividad política, porque hay que hablar
no para los que están ahí sentados. Aunque yo cuando hablo ahí dentro hablo para los que están ahí, claro, porque son los que me están escuchando, pero yo suelo hablar para el pueblo, para que la gente entienda lo que tú estás diciendo. Muchas veces estás ahí, dicen cosas que vamos, ni se entienden, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle esa cercanía. Yo creo que con las nuevas generaciones de políticos que van entrando y esa forma de ser, yo creo que finalmente va a ser una administración cercana y que al final es la casa de todos los canarios, ¿no? En el Parlamento de Canarias se diseña el presente y el futuro de Canarias, porque estás legislando, o sea, legislar leyes que finalmente van a acabar aplicándose a la sociedad canaria. Por eso es tan importante hacer sus seguimientos. A veces son como plenos muy tediosos porque son muy largos, en lo que se debaten preguntas, en el que hay comparecencias, donde hay proposiciones no de ley que equivale como a una moción, en este caso a los ayuntamientos, a los cabildos, pero finalmente se están hablando de los problemas de Canarias y que finalmente también acaba incidiendo en la población. Por eso es importante la cercanía. Siento que a veces no le damos la clave en la que tiene que estar. Hoy, por ejemplo, se aprueba el documento más importante que tiene en este caso para poder un gobierno seguir adelante, que es los presupuestos, y tienen que aprobarse en el Parlamento. Entonces, por eso es tan importante también, pues una de las cosas puntuales que tiene de los plenos más importantes que es este en el Parlamento. La percepción que se tiene del Parlamento tan seria y distante de los ciudadanos dista mucho de la función y el cometido real de este órgano, un espacio que va más allá de su función legislativa y control de gobierno, convirtiéndose en el foro para la reflexión sobre todas aquellas cuestiones de interés para la sociedad canaria. Bueno, yo creo que de la actividad pública que menos cercanía y que menos entienden los ciudadanos es la actividad parlamentaria. Pero es verdad que en el Parlamento se aprueban las leyes más importantes, que son las leyes de presupuesto, se aprueban durante 4 años en la legislatura en sede parlamentaria, del mismo modo que otras modificaciones de leyes, pero es difícil a veces entenderla y yo recomendaría, y creo que lo debemos hacer, del mismo modo que un alcalde se reúne con sus vecinos o un presidente del cabildo tiene reuniones en los distintos municipios, los diputados también pueden convocar reuniones y explicar qué es lo que hacen. Por ejemplo, en este pleno, quien les habla pregunta acerca de la conectividad aérea entre 2 islas, Gran Canaria y La Gomera, o inclusive por obras de interés general para el abastecimiento urbano. Entonces, todas estas cosas que dichas en sede parlamentaria no tienen mucho interés, si yo convoco a los vecinos en los lugares respectivos, lógicamente se entendería más. En definitiva, creo que el trabajo parlamentario existe, porque estamos aquí y agotamos el tiempo, pero creo que el trabajo parlamentario debe ir acompañado de una aproximación, de una cercanía, de una fórmula que sea capaz de acercar al diputado o diputada a cada uno de los ciudadanos y explicarle luego el trabajo que hace, porque a veces parece dar la sensación de que no hacemos nada. Más de 40 años de historia con retos por alcanzar, logros obtenidos y obstáculos por superar. Los últimos, la pandemia de la COVID-19 o el volcán de La Palma, que pusieron a prueba a Canarias y sus instituciones. También al propio Parlamento, desde donde se demostró que Canarias está a la altura, con capacidad para reinventarse, adaptarse y tomar decisiones ante los retos que se cruzan en el camino de la vida y la política canaria. En el Parlamento de Canarias lo que debatimos, lo que trabajamos es el futuro de esta tierra. Arreglar los problemas que tiene Canarias en materia de pobreza, en materia de educación, en materia de infraestructura en las distintas islas. Y traemos aquí también la voz de la ciudadanía. Yo como consejero ya he tenido la ocasión en esta legislatura de escuchar a la Federación de AMPA, a escuchar a las madres, a los padres de esos alumnos de los más de 1000 centros que existentes en Canarias con sus reivindicaciones. Y a partir de esas reivindicaciones, a partir de esas comparecencias, a partir de ese diálogo, pues intentamos poner en marcha pues esas soluciones, esas propuestas que nos pueden hacer llegar. Pero el Parlamento de Canarias es la casa de todos los canarios y canarias. Tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo que aquí se desempeña. Por lo tanto, yo animar a todos los que nos ven a que confíen, a que apuesten por esta casa, por el Parlamento de Canarias, que ya digo que es donde se escucha la verdadera voz de Canarias. El problema a los canarios y el problema también a las Canarias. Bueno, nos gustaría que hubiera más seguimiento incluso, ¿no?, de la ciudadanía, que supieran cómo es el día a día de este Parlamento, en el que al final el gobierno, no soy diputado, pero el gobierno
tiene una participación activa a través de preguntas orales, a través de comparecencias, a través del debate de leyes. Hoy mismo debatiremos ese decreto ley del sector eléctrico en Canarias. Por tanto, aquí es donde se decide el futuro de todos los canarios, de las Canarias, de cara a su día a día, aunque creamos que no. El día a día de los canarios y de su vida habitual se debate en este Parlamento y por tanto les invito a conocerlo, les invito a hacerle un seguimiento a través del streaming de la propia página del Parlamento, que es muy instructivo, y ojalá que cada vez tengamos más seguidores y sobre todo que cada vez tengamos más cercano ese feedback de la población para legislar en base a lo que nos llega de toda la sociedad. Pues bueno, en este caso aprovecho mi calidad de persona más joven del Parlamento de Canarias para enganchar también, como sé que otros compañeros enganchan a la sociedad en general, pues aprovechar para los jóvenes que tengan un punto de vista más formado sobre el Parlamento, porque es verdad que aquí es donde se tratan su verdadera realidad, que son la vivienda, la educación, las becas, pues todo lo que a los jóvenes en este momento pues nos preocupa. Es verdad que puede parecer una institución un poco alejada de los jóvenes fundamentalmente porque es muy formal y en algunos casos igual pues un poco anticuada en el rollo del protocolo, que nosotros lo vemos como una cosa más ajena a nosotros, pero lo cierto es que es aquí donde se tratan nuestros derechos y nuestro futuro, entonces deberían tener como ese intento de acercamiento. Al final aquí pues nos pegamos muchas horas hablando, pero sí es cierto que se hablan de las cosas nuestras, no es tanto una cosa de que te sientes aquí y se hable de cosas etéreas, sino que se van a medidas concretas y que es importante que estemos muy informados. Bueno, es verdad que la ciudadanía de Lanzarote, en definitiva la ciudadanía de Canarias, ve la institución del Parlamento como una institución muy lejana, ¿no? Pero no menos cierto que es muy necesaria para mejorar la calidad de vida de los canarios y las canarias, ¿no? Aquí se legisla, aquí se aprueban las normativas que tenemos que cumplir, de obligado cumplimiento, ¿no? Por tanto, yo creo que es la Cámara más importante que tiene esta comunidad autónoma y a la que en este momento esa actividad parlamentaria tiene que ser una actividad parlamentaria que dé respuesta a las reivindicaciones continuas de colectivos en definitiva de la sociedad canaria, ¿no? Por tanto, yo creo que y es verdad que los parlamentarios y parlamentarias tenemos una responsabilidad de acercar esa actividad a la ciudadanía, ¿no? Ahora es un poquito más fácil con las redes sociales, con ustedes, con los medios de comunicación, es mucho más fácil que hace 40 años que se constituyó esta Cámara, ¿no? 40 años en los que se ha ido construyendo un espacio de convivencia, tolerancia y respeto, fortaleciendo un sistema de garantías y libertades, resultado de un esfuerzo compartido por varias generaciones de personas con profundas convicciones democráticas. Mira, el Parlamento trata temas que son decisivos para nuestro día a día, cuestiones que tienen que ver con nuestro archipiélago, pero también cuestiones particulares que tienen que ver tanto a nivel de isla como a nivel incluso de municipio. Yo siempre pongo el ejemplo en aspecto social, por ejemplo, en cuanto a dependencia, a discapacidad, a vivienda, que es uno de los temas que también nos preocupa muchísimo a los jóvenes. Este tipo de cuestiones se debaten aquí y es importantísimo tener diputados comprometidos al final con la isla con la que son elegidos, porque ponen de manifiesto la realidad de cada una de las islas. Una cuestión tan básica como, por ejemplo, el municipio de Arrecife al que pertenezco. Oye, pues las necesidades del barrio de Argana no son las mismas que las necesidades del barrio de La Vega. Esto se habla aquí en el Parlamento y se debate. Y al final se buscan ese tipo de soluciones que nos representen a todos y cada uno de los municipios de Lanzarote y en este caso también de La Graciosa. Bueno, en el Parlamento de Canarias se trabaja para los ciudadanos, nosotros somos los representantes de los canarios, nos eligieron en las urnas, somos los que hemos elegido nosotros los diputados al presidente del Gobierno de Canarias. Desde el Parlamento hacemos, por tanto, la labor de control al Gobierno con preguntas cada 15 días a todos los consejeros sobre lo que están haciendo. También nos corresponde la función legislativa, es decir, sacar adelante las leyes, las normas que tenemos que cumplir todos, y una de las normas más importantes es, por ejemplo, los presupuestos de Canarias que tienen que ser aprobados en el Parlamento de Canarias, es decir, cómo vamos a distribuir esos fondos para dar respuesta a las demandas en sanidad, en educación, en servicios sociales, en infraestructuras. Por tanto, recae una responsabilidad muy importante en la labor de control al Gobierno, en la labor legislativa y en representar a los ciudadanos de Canarias para que mejore la vida de todos.
Uno de los objetivos del Parlamento pasa por la aprobación de los presupuestos. Canarias ha aprobado recientemente el primer presupuesto de la legislatura del cuatripartito conformado por Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, por un importe total de 11.301 millones de euros.